Bueno, de los videos que ya han visto, nos interesaría señalar precisar dos cuestiones. En primer lugar, cuando hablamos de distintos tipos de materiales de opinión, el autor no cita o no cita de la manera como nosotros lo hacemos al texto argumentativo. Y básicamente utiliza una serie de sinónimos que no son los que habitualmente a nosotros nos sirven para identificar lo que efectivamente queremos que ustedes produzcan. Nosotros cuando hablamos de texto argumentativo hablamos de texto que busca convencer. Entendido, convencer como una palabra compuesta. Convencer. Es decir, vencer con. No tratamos de imponer nada a nadie como lo haría, por ejemplo, el panfleto, vote a fulano, sino dar argumentos para que la otra persona a la que estamos dirigiendo nuestro mensaje termine sintiéndose parte de este mensaje y termine comprendiendo nuestra posición y eventualmente acompañándola. Por eso hablamos de texto argumentativo, porque se sostiene precisamente en argumentos. No me voy a detener mucho más aquí porque tenemos una unidad dedicada exclusivamente a hablar del texto argumentativo. El segundo punto que quiero aclarar tiene que ver con el remate final del video que acabamos de observar. Allí se habla de que las nuevas tecnologías están permitiendo nuevas maneras también de presentar la noticia. La noticia y los otros géneros periodísticos, informativos o no. Me voy a detener con una de las formas más habituales que estamos observando en los medios digitales, en los medios particularmente que nos ofrecen sus propuestas a través de la red, de presentar la noticia. Nosotros le hemos dicho, le acabamos de decir, y de cualquier manera se lo vamos a repetir nuevamente, que la noticia en general está presentada en función de dar respuestas inmediatas a las 5 para nosotros, para algunos autores señalan 6, como también deben haber observado si han leído el texto y han leído y han visto los videos. 5 o 6 preguntas básicas, a la respuesta a esas 6 o 5 preguntas básicas le denominamos noticias. Y entendemos que generalmente cuando presentamos un escrito de esta naturaleza, de este tipo, esas 5 o 6 preguntas básicas tienen que estar respondidas de inmediato. Bien, ¿qué es lo que estamos observando en las redes? Lo pueden hacer ustedes si se meten incluso en sitios de noticias. En general, lo que nos encontramos, por ejemplo, en la plataforma de Yahoo, en la propia portada de Yahoo, nos encontramos con, en realidad, no la presentación de las noticias, ni siquiera el título de la noticia, sino con algunos interrogantes, ya sea formulados de manera justamente interrogativa o bien a través de una afirmación o de una exclamación. Ejemplo concreto, usted no se imagina lo bella que es la mujer de fulano de tal. O vea usted cómo ha envejecido fulano o mengano. O bien, otro ejemplo, la trágica historia de la hija de tal. O el horrendo hecho acaecido en un lugar apartado de Gran Bretaña. Es decir, son textos que en realidad rompen con el criterio periodístico. Nos están invitando a leer el texto, pero en la práctica no nos dicen la noticia rápidamente, muy por el contrario. Incluso cuando ingresamos al texto, nos encontramos con que la razón de aquella exclamación, de aquel interrogante, de aquel dato que nosotros nos atrajo y estamos buscando,
no va a aparecer sino hasta muy, pero muy ya entrado el texto. Y generalmente, convengamos, generalmente es una tontería. ¿Mm? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, sucede que la red en general y las plataformas más modernas en realidad no les interesa tanto que nos informemos como que permanezcamos tiempo frente a ellas. Más aún, necesitan que nosotros entremos cuantas más veces mejor a esa página que nos ha atraído por alguna razón. ¿Por qué? Porque eso se paga. Si uno tiene una página que consigue que sirva, que quienes acceden a ella se introduzca en las páginas subordinadas a esta inicial, indudablemente, si uno es propietario de esa página, recibirá algunos beneficios, por lo menos uno que se cae de maduro. Va a tener mucha publicidad si consigue mucha gente que permanezca mucho tiempo en esa página. Por eso no te dan la información de entrada. Por eso, incluso hasta el diario Olé utiliza expresiones tales que te impiden conocer desde el comienzo la información, tal como históricamente en estos últimos 400 años conocemos a la noticia. En realidad, vuelvo a repetir, el interés comercial aparece en estos medios propios de la red para justamente alterar de alguna forma esos criterios históricos de la comunicación, de la noticia, de la información. Ahora sí, con respecto a los videos que vienen, en el próximo tengan en cuenta un pequeño detalle. Nosotros no utilizamos tanto las palabras como entradilla o algo así que utiliza la colega española o el colega español cuando hace referencia a lo que nosotros denominamos en nuestra jerga habitualmente copete o lead, que es el término que proviene de Inglaterra y que es el original con el que se denominaba esos primeros párrafos de una crónica en el ámbito del análisis periodístico. Y en el video siguiente le vamos a pedir que tengan en cuenta que lo único que nos interesa, cuando hablen de los formatos de presentación de la noticia, los únicos que nos interesan son tres. Dos que son los más desarrollados en ese video, pirámide invertida y pirámide normal, y un tercero que aparece como unas formas extrañas o singulares, no habituales, que nosotros denominamos yunque. Con ese nombre también lo van a encontrar en el video. El resto del material de ese video, que dura unos 5 minutos aproximadamente, no es necesario que lo trabajen, por lo menos, lo estudien. Sí que esas tres formas de presentación de la noticia. Nos volvemos a encontrar.